70% de volumen. A ver ahí, Arturo. Lista, grabando. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a estas las charlas con su amigo licenciado Pepe Soto en su cuarta temporada, charla 4.0.7. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes mis puntos de vista acerca de esta situación tan especial que nos está tocando vivir en estos días, acerca de la aparición de las reformas hacendarias, y en la cual nos habíamos mantenido un poquito al margen, dado que pensábamos que no iba a resultar muy afectado el aspecto de la nómina, el aspecto laboral, de seguridad social. Pero sí, todo está ligado, ¿no? Yo sé que sí se impacta, pero no de una manera tan brutal. Me perdonan ustedes la expresión, pero ha sido francamente brutal. Sobre todo en esta ocasión del trabajo administrativo que se nos viene encima a raíz de estos cambios. Y ahorita en la mañana recibí un mensaje acerca de una compañera que me preguntaba si iba a dar una plática o dar capacitación con respecto a estos cambios precisamente que se vienen con respecto a la nómina y al Seguro Social, y pues le dije que pues aquí precisamente con mis amigos de Anafinet es que íbamos a comentar precisamente esto que se les viene, sobre todo a ustedes que son contadores. A nosotros los noministas pues nos sigue tratando igual el SAT, esclavizante, así es, Orcais. Antecedentes a nivel mundial de nóminas electrónicas, me lo deja de tarea Arturito, vamos a investigarlo por ahí. A ver, porque México es una situación muy sui generis, y lo estamos viendo sobre todo con los patrones, los micros y los minis, las situaciones tan especiales de los trabajadores del campo, los trabajadores mineros. ¿Se imaginan a los mineros cuando bajan al pueblo? Y hay muchos pueblos en los que, precisamente cerca de aquí, de acá del rancho, en Delicias, Chihuahua, hay una mina muy importante, e incluso pues tengo ganas de ir a visitar porque por ahí trabajan, son sindicalizados algunos parientes de mi esposa. Entonces probablemente surja alguna oportunidad, pero son 3 horas de camino. Y la ciudad más cercana es acá en Chihuahua. Esta mina está en Coahuila. Entonces yo quiero imaginarme, en el caso de ellos, no les he preguntado cómo les pagan, pero al ser una mina grande, importante, me imagino que les pagan a través de transferencia. Entonces, cuando vienen acá a la ciudad más cercana, que es una hora aquí al sur de Delicias, una hora de la ciudad de Camargo, donde nació Lucha Villa. Entonces ahí me imagino que sacan su dinero, se regresan a la mina el lunes temprano y a trabajar, y ya le dejan a la señora lo del mandado de toda la semana o toda la quincena. Entonces, en el caso de las empresas grandes, pues yo no le veo problema el que tengan que timbrar su nómina. Es necesario y es claro que faltan reglas que vengan a abrirnos el panorama, puesto que pues hay muchas dudas. Oye, pues si va a ser por trabajador o va a ser por nómina global. O sea, en lo personal, yo me inclinaría a pensar que la regla tal vez vaya en el sentido de un timbrado global. Comentaban aquí, pues yo tengo una nómina de 10,000 trabajadores, en todo el país tienes sucursales y manejas 10,000 trabajadores, entonces imagínate tener que hacer 10,000 timbrados semanales si es que pagas por semana, o quincenales. Ahora recordemos que todo el personal operativo hay que pagarle por semana, y al resto del personal sí se le puede pagar mediante algún otro esquema, decenal, catorcenal, quincenal, mensual, pero al personal operativo es obligatorio pagarle por semana. Entonces imagínense. Y luego los trabajadores del campo, todos los patrones que tienen, toda la gente de las cosechas, de las siembras, también tienen que venirse a la ciudad a tener que cambiar
su pago cuando se les diera en forma electrónica, pero pues en el campo rara vez los patrones realizan esa actividad, todo lo hacen mediante pagos en efectivo. ¿Cuál sería entonces el costo? Al ser un procedimiento administrativo adicional para los patrones, se convierte en un costo sobre todo administrativo. Entonces, por ahí en mi página web hay un apartado especial donde tengo descargas, archivos gratuitos para todos ustedes. Y por ahí tengo una calculadora que les puede ayudar a ustedes a conocer el costo de su personal. Costo con base en sus prestaciones que tengan, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Y mediante el uso de esta calculadora ustedes van viendo a raíz de cuánto les cuesta a más o menos sus trabajadores. Aquí en este ejemplo nada más puse un trabajador que gana 100 pesos y cuyo salario base de cotización es de 104, porque tienen las prestaciones mínimas de ley. A este costo de personal, que prácticamente anda rondando por ahí del 35 al 38%, dependiendo pues de, sobre todo sus prestaciones de seguridad social, su prima de riesgo de trabajo. Entonces hay esa amplitud. Entonces a esto sí le van a tener que sumar el costo del timbrado de su nómina, dado que el proveedor no se los va a regalar. Estamos viendo cuando salió el día de ayer ya lo que es el layout para que estas empresas proveedoras de nuestras facturas, de nuestros recibos electrónicos, porque no es prácticamente una factura, es un recibo electrónico, pues toda la información que va a tener que llevar en forma adicional para que se cumpla esta situación. Entonces, a nuestro costo de personal le vamos a tener que agregar el costo por individualizar los recibos de nómina, a menos que, como les repito, las reglas nos digan que sea una nómina globalizada, pues entonces, lo cual me parecería un poquito más sensato, pero ya sé que no trabajamos con personas sensatas. El hecho es fiscalizar y tener bien controlados sobre todo a las personas que forman parte del universo de la base gravable, que prácticamente son los personal asalariado, todas las personas asalariadas. Dice el SAT que va a contar con una aplicación gratuita para emitir la factura electrónica. Yo no sé quién utiliza esta aplicación. Yo quise entrar en el momento en que vi este tweet el día de ayer a consultarla y pues claro que no se me abrió la página, ni siquiera se me abrió. Entonces lo que comentaban al final de la sesión con mi amiga Angie, yo no creo que el SAT tenga la capacidad para soportar el volumen de trabajo que se les puede venir en el caso de simplemente con la consulta de la información. Ya no hablemos de que se realice el proceso del timbrado. ¿Qué pasa qué tal sería que todos nos pusiéramos de acuerdo? Digamos, no vamos a contratar ningún proveedor y todos nos vamos a ir con la aplicación gratuita que nos va a dar el servicio de administración tributaria, ¿se imaginan? No, yo no tengo ninguna música, Claudia. Me parece que alguien por ahí está haciendo mosca, pero yo no tengo música. El SAT no tiene la capacidad. Y eso lo veo prácticamente en los días 17 cuando navegando ahí por las redes, ustedes mismos ponen sus inquietudes y sus quejas porque el portal no funciona. Ya sabemos que todo el mundo entra el día 17 a realizar su proceso del pago referenciado y se satura la página. Entonces, ese es otro ejemplo, el portal antilavado, debido a que la aplicación que ellos implementaron no funcionó, pues tuvieron que hacer una prórroga en la cuestión del registro. Metiéndonos en camisa de 11 varas, que a mí no me gusta platicar con ustedes porque siempre me dan, al revés, ustedes me dan las clases fiscales. Entonces, el argumento, el fundamento para
para ver lo de los recibos de nómina electrónicos, lo encontramos en el artículo 28 del código, que es el que va a entrar en vigencia en el próximo mes de enero 2014. Fracción quinta, ahí es donde viene que deben de constar en comprobantes fiscales emitidos en términos del código. En cuanto a las erogaciones que ustedes realicen como patrones por concepto de remuneraciones salariales y las retenciones y deducciones correspondientes. También el artículo 29 del código nos dice que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación, aquí viene la relación con el famoso 99 de la ley del impuesto sobre la renta, también próxima a publicarse. La obligación de expedir los comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales. Entonces, hasta nuestra nómina la vamos a tener que hacer de esta forma. Entonces esperamos lo que nos diga el SAT con sus reglas de carácter general. Aquí se le da a ellos, al SAT, la facultad de que mediante esas reglas nos digan cómo vamos a cumplir con esta obligación. Ahí dice retenciones. ¿Qué pasa si le pago a un trabajador que no le salga ISR a retener? Ahí se habla por el efecto del subsidio del empleo. Entonces, ahí es cero, obviamente. Artículo 94 también del código, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, que son las remuneraciones, expedir y entregar comprobantes fiscales. Ahora, también los trabajadores van a tener que expedir ese comprobante, puesto que están recibiendo ese pago, para que todo cuadre, ¿no? No nada más el patrón. Un aspecto muy interesante es la relación que tiene esta disposición fiscal con los aspectos laborales. Muy interesante que el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que tenemos nosotros la obligación de guardar la información, cuando menos del último año. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Nos dice la fracción segunda, las listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven. Fíjense, cuando se lleven, y luego de un punto y coma, o recibos de pagos de salarios. Aquí incluso pues le dan al patrón la facultad de decir, bueno, pues no quiero llevar listas de raya o nóminas de personal, lo cual raya un poquito en lo absurdo. Esto fue un detalle que no se corrigió ahora en la reforma laboral. Pero eso sí, sí debemos de llevar recibos de pagos de salario. Entonces por eso siempre les comentaba a nuestros amigos cuando hacían la consulta de que hacían los pagos en forma electrónica, que si era necesario seguir emitiendo el recibo de pago de salarios, pues sí es una obligación. Y aquí está el fundamento en el 804 fracción 2. Debes de seguir emitiendo tus recibos impresos de pagos de salario, dado que en el caso de alguna controversia laboral tú tienes que demostrar qué fue lo que le pagaste, cuándo se lo pagaste y qué fue lo que le retuviste. La fracción 4 nos dice que los comprobantes de pago de todas las demás prestaciones que ustedes lleguen a tener en su empresa, además de vacaciones y aguinaldos, puede ser fondo de ahorro, despensa, todas las demás primas, dominical, la vacacional, todo tipo de percepciones y deducciones también que por ley hubiera que realizarle al trabajador, derivadas de la ley de Seguro Social, ley del Infonavit, ley del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso se relaciona aquí, porque, y esto es muy importante, un aspecto que los legisladores no previeron y en el cual sí hay una contradicción muy grande, y lo vemos en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Dado que el segundo párrafo, tercero, y es muy importante, por eso hago énfasis, viene en letra más grande, que previo consentimiento del trabajador, su pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria. Dado que el recibo electrónico debe ser una transferencia, no puede ser en efectivo, aquí es donde entramos en contradicción, eso no fue previsto. ¿Por qué no he escuchado
comentarios en contrario por parte de los sindicatos, algunos sindicatos, porque la mayoría de ellos, vamos a ser prácticos, ya todos se manejan a través de transferencia electrónica. Todo ha sido, a veces ni siquiera ha sido consensuado, ¿no? Pero sí se ha, en muchos de los convenios, negociaciones colectivas, pues ya se incluye por seguridad, y pues en ese caso el sindicato pues no se ha negado a aceptar que su patrón deposite en cuentas bancarias personales de cada uno de los trabajadores. Aquí la practicidad que vimos en un principio fue que hay ciertos patrones que pues están alejados todavía de la civilización. Hablamos de nuestro país tan especial que es, y algunas fuentes de trabajo que están lejanas a los centros urbanos, incluso cercano a esas pequeñas ciudades o pueblos, pues no hay sucursales bancarias todavía. Me sucedió muy chistoso hace un 2 o 3 meses que fui a la ciudad de Puebla a dar una conferencia. Tuve que pasar a un pueblito, ahí en la mitad entre México y Puebla. Ya no traía en efectivo, no me gusta cargar en efectivo. Iba a llegar a la caseta de cobro y estaba yo sufriendo porque, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo para pagar la caseta de cobro, ya nada más tenía 100 pesos en la cartera, ya cometí el error de pararme a comprar unas papitas de un jugo y nunca me acordé de la famosa caseta. Entonces me desvío a un pueblito que está antes de Puebla, hasta ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Ninguna sucursal bancaria. Yo, ¿cómo es posible que no tengan ninguna sucursal? Mucho menos un cajero automático, y es una ciudad, un pueblito que no se veía tan tirado a la calle. Ahorita me acuerdo del nombre. Entonces, sí hay un problema, pues que hay muchos patrones que todavía siguen pagando la nómina en efectivo, pues por la misma necesidad. Ahora, el contribuyente no está obligado a lo imposible, y dado que en estas circunstancias en que no es factible que el patrón cumpla con esta obligación, pues vamos a tener que realizar alguna acción de defensa para poder cumplir, sobre todo en el caso de que la autoridad pretenda no hacer deducible nuestra erogación por concepto de nómina por no cumplir con esta disposición. Entonces, hay salidas todavía, no es tanto el que ya se vaya a cumplir de forma tajante con esta disposición. Es cierto que la norma, la ley hay que cumplirla sin modo de interpretación, pero para eso esperamos que durante estos meses que se revisen las reglas, se emitan, pues se disponga de alguna forma de que los patrones que se encuentren en esta situación tan especial en la cual no es posible realizar el pago en forma electrónica de la nómina, pues se sigue efectuando en forma tradicional, que es lo que hacen a través de el pago por medios efectivos, por medio del cash. Siguiendo con lo de los recibos de pagos de salarios, incluso en la legislación laboral, pues no nos dice cómo tengamos que demostrar el pago de las prestaciones. Por eso nos apoyamos en el reglamento de la Ley de Seguro Social para darnos una idea de qué información debe contener el recibo de pago de salarios, para que en caso de alguna controversia, pues nosotros podamos demostrarle al trabajador y a la autoridad qué fue lo que se incluyó en cada uno de los periodos de nómina que se entregaron al trabajador. Entonces, en el artículo 9 del reglamento dice cómo o qué información es la que se incluye en el recibo de pago de salarios, y con esto pues laboralmente nos complementamos nosotros. Entonces ahí se los dejo para que lo revisen. Ahora,
En los días pasados que el SAT nos regala con la información que debe contener cada uno de los recibos de pago de salarios por CFDI. Entonces, este es más o menos un resumen de lo que deben de contener. Habla de qué es la información que nosotros ya manejamos en nuestros recibos de pago de salario. Siempre que voy a realizar alguna auditoría administrativa y les pido que me demuestren la forma en la cual registran los pagos de salarios, entonces prácticamente es esta misma información, en lo que es el registro patronal, el número del empleado, su CURP, el tipo de régimen, número de seguridad social, la fecha de pago, las fechas de la nómina, de cuándo a cuándo abarca, cuántos días le pagas, el departamento al que pertenece el trabajador, la clave, a cuál cuenta vas a depositar tú los salarios, de qué banco, en la fecha de inicio de la relación laboral. ¿Qué es lo que se pretende con toda esta información? Pues todo nos tiene que checar, tanto laboral como fiscalmente y con la seguridad social. Todo este tipo de información la manejamos en nuestros recibos de salario. Yo no le veo ningún problema. Hay cierta información que sí tenemos que pedirle a la autoridad que nos defina. Porque, por ejemplo, lo que se menciona acá abajo, el salario diario integrado, yo imagino que se refiere al salario diario integrado laboral. Y sabemos que en muchas ocasiones este salario integrado laboral no concuerda con el salario base de cotización, dado que nosotros aplicamos para seguridad social el artículo 27, entonces hay ciertas prestaciones que no integran al salario, pero sí forman parte del salario diario integrado laboral. El ejemplo muy claro lo vemos en los premios de asistencia y puntualidad. Entonces, si por ejemplo nosotros damos un premio de asistencia y cuidamos el tope del 10%, entonces prácticamente algunas veces no va a coincidir el importe que nosotros demos. En el caso de que tengamos algún premio superior, entonces integramos solamente el 10%, perdón, integramos el excedente en caso de que el premio fuera mayor a ese 10%, entonces integramos el excedente y laboralmente sí tendríamos que integrar todo el premio, entonces por eso en muchas ocasiones no coincide y por eso la autoridad nos pide que determinemos los dos tipos de información. El riesgo del puesto, que se refiere a la prima de riesgo de trabajo que tiene el patrón, el tipo de jornada, el tipo de contrato. El tipo de contrato, pues nada más nos basemos en lo que nos marca la Ley Federal de Trabajo. Aquí tenemos que conciliar la información, no poner lo que ellos nos dicen, porque vaya, el contrato de base no existe, ¿eh? O sea, tenemos que manejar la información certera. El contrato de base no existe, es un contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o contrato por obra determinada. Solo esos tres tipos de contratos reconoce la Ley Federal del Trabajo. Salario diario integrado, etcétera. Veamos la siguiente. Mire, entonces aquí está el ejemplo